Les doy la bienvenida a la presentación de Cuadros Color de Tiempo de la doctora Luz Aurora Pimentel. Estamos muy contentos de la editorial, de trabajar con ella. Este libro es el segundo volumen de la serie Constelaciones. Ya tenemos el primero que se está reeditando, ampliado con varios artículos, ¿no? Nos acompaña Reina Paniagua hoy para presentarla el libro junto con la doctora Pimentel. Reina Paniagua Guerrero nació en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México a mediados del siglo pasado. Es médico cirujana, egresado de la UNAM en 1978 con especialidad en psiquiatría. En 1983, ¿no? Luego fue psicoanalista formada en el Círculo Psicoanalítico Mexicano en 1984, maestra en literatura comparada por la UNAM en el 2006 con la tesis La mujer como objeto siniestro en la literatura del siglo XIX. Ha tratado de compaginar el interés clínico con la literatura sin lograrlo, y a últimas fechas se dedica a leer y a escribir ficción. Bueno, primero hablará Reina y luego Luz Aurora, ¿no? ¿Eh? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues para mí es un privilegio presentar el libro de Luz Aurora, que le ha llevado como 40 años de investigación, de conversación, y en la que esa conversación yo estuve en algunas épocas, como sumando 7 años nada más de los 40, o sea, soy principiante en esto. Bueno, el libro que nos ocupa consta de 3 secciones, 14 capítulos, prólogo de Rubén Gallo y posfacio de Néstor Brownstein, ambos muy conocidos por su saber, uno en psicoanálisis y el otro justamente en muchos otros, pero Proust. Los títulos de cada capítulo son seductores, nos cautivan por ser enigmáticos, invitándonos a implicarnos en ello. Y digo implicarnos con toda intención porque eso es parte del resto de la presentación. Bueno, vamos a ver un título, se llama Voyerismo epistolar, una manifestación de los celos en Proust. Yo creo que cualquiera puede entrar simplemente por la palabra voyerismo o por la palabra celos. O sea, ahí vamos. Bueno, este libro es para aquellos que no han leído En busca del tiempo perdido, para los que lo han leído, para los que leyeron el primer tomo, para los que después de la primera página o de las primeras 100 páginas han tirado el libro, hartos de ese señor que habla de su insomnio, pero aún sienten curiosidad. La presentación va a ser muy corta, voy a leer 3 partes, en cada una de ellas voy a interrogar a Luz Aurora y después de interrogar a ustedes, como para tener cierto orden, si quieren. Muy bien, la primera parte se llama Alberca vacía. Empezaré la presentación refiriendo un ensayo que leí hace poco, recomendación de mi hija, que es la que me recomienda muchos buenos textos y que se llama Alberca vacía. La autora es Isabel Zapata y el nombre del ensayo es Mi madre vive aquí. En el año 2007, Isabel tiene que desmontar la casa, que es como desmontar la vida de su madre.
Al desmontar la biblioteca, que ella cree que es una verdadera cremación del cuerpo de su madre, hace un descubrimiento. Voy a citarla. En los años que han estado conmigo los libros, he encontrado que los libros de mamá tienen evidencia de varias facetas suyas como lectora. Da varios ejemplos, pero yo me voy a concentrar solo en uno. Están también los 23 tomos de las obras completas de Freud. El número 21 está con una estampita de terciopelo en forma de tigre pegada en la portada, seguramente por mí. En la página 83, al lado de la frase, se abren comillas de Freud, el programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es irrealizable. Hay una nota suya, una nota de su madre. Dice, queda la belleza. Las anotaciones al margen, sigo con Isabel, son entonces viajes hasta un momento en el futuro, en donde alguien, recostado en otro sillón, sentado en una ventana en la que canta un pájaro distinto, tendrá el libro entre sus manos y transformará el monólogo en diálogo. Leer los libros que mamá anotó es hablar con ella, y la conversación es una forma del amor. Así fue como vencimos a la muerte. Después de esta cita tan conmovedora para mí, pienso presentar el libro de Luz Aurora como un testimonio de la conversación de Luz Aurora con Marcel, como una forma del amor. Una larga conversación de casi 40 años, hecha en notas al margen sobre lo indecible y fugaz del deseo, sobre la imposibilidad de ser felices, de ser completos. Esas notas al margen que se fueron transformando en cuartillas y cuartillas hasta llegar a este libro que tenemos en las manos y, como dice Isabel Zapata, solo así vencemos a la muerte. En esta propuesta de conversación tengo una primera inquietud, que ahorita es cuando empiezo a interrogar a Luz Aurora. Y entonces hice la cita, Luz Aurora escribe su libro. La secuencia de los campanarios de Martinville es interesante porque el episodio se narra 2 veces. La primera, como experiencia vivida, la segunda, como texto escrito, es decir, como elaboración estética de la experiencia. Dado la propuesta de la conversación de 40 años por amor que tiene Luz Aurora con Marcel, y dado que nos dice aquí que narra de 2 maneras distintas, mi pregunta es, ¿con quién hablas? ¿Con quién de esas voces te relacionas? Esa es buena pregunta porque aquí las voces se multiplican considerablemente porque ¿qué pasa aquí? Es que hay que apagar uno. Hay que apagar uno. Muy cerca. Aléjalo un poco. ¿Así? Bien. Evidentemente aquí estamos frente a un ejemplo maravilloso de una doble ficción de voz. Por un lado está un narrador que es el que nos ha ido describiendo, contando qué es lo que pasa en los paseos por el camino de Guermantes, y entre las experiencias narradas en esos paseos por el camino de Guermantes está la aparición de estos campanarios de Martinville, que es una experiencia plenamente einsteiniana, porque es poder contemplar el objeto, que estrictamente hablando es estacionario, como un objeto que se mueve en el tiempo, pero en realidad quien se mueve en el tiempo es el contemplador, porque él va en un coche. Entonces ahí está una voz, la voz de Marcel narrador. Luego vamos a entrar más en este problema de con quién converso, con Proust o con Marcel narrador. Entonces está la voz de Marcel narrador, que es el que nos ha ido describiendo esta experiencia de los campanarios de Martinville, pero está Marcel personaje, para quien la experiencia ha sido tan profunda que lo lleva al éxtasis, a una revelación parcial y a un acto de creación, a poder entrar en sí mismo, a indagar
qué es lo que le está provocando la vista de estos campanarios y poder escribir un texto. Entonces es interesante cómo la ficción hace de la escritura un doble. Por un lado está la escritura de Marcel Proust, que delega su voz en un narrador, Marcel, y por otro lado está la escritura de Marcel ya personaje, no como narrador sino como personaje, que escribe un texto. Y entonces es fascinante constatar qué se queda y qué se va en el texto escrito y en el texto narrado. Entonces eso es muy fascinante porque es tener una conversación pues a tres voces, una conversación con Marcel narrador, una conversación con Marcel personaje y una conversación conmigo misma que estoy percibiendo estos dos momentos, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí. Bueno, seguimos. En esta segunda parte quise hablar de Descartes y de Luz Aurora. Voy a citar a Descartes brevemente. ¡Qué miedo! Es que ante los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, ante lo que pareciera que son muchas descripciones, frases interminables, saltos en el tiempo, aquellos que deciden aventurarse piensan de pronto en un método. ¿Cómo le hago, no? Cito a Descartes. Imitando en esto a los viajeros que, encontrándose extraviados en algún bosque, no deben vagar errantes dando vueltas de un lado para otro, ni aún menos detenerse en algún lugar, sino caminar siempre lo más recto que puedan hacia un mismo lado y no cambiar el rumbo por débiles razones. Aun cuando no haya sido, tal vez, sino solo el azar el que les haya determinado escoger ese camino, pues de esa manera, si no llegan precisamente a donde quieren, al menos acabarán por llegar a alguna parte, en donde probablemente estarán mejor que en el medio del bosque. Igual muchísimas preguntas, ¿cuál es la línea recta? Pero, bueno, Luz Aurora es desobediente. Frente al bosque que se despliega en las páginas de La Recherche, se interna y empieza la conversación con Marcel. Inicia una conversación que, como toda conversación de amor, es repetitiva, difícil y tal vez interminable. Una conversación en 409 cuartillas. Cito: la experiencia, que narra Marcel, es absoluta y como tal inacible, indecible, en el momento mismo de la vivencia. El éxtasis es instantáneo, fulgurante y, sin embargo, por ser fugitivo e inefable, abre un hueco doloroso que el deseo y la razón necesitan colmar. Solo queda indagar. Luz Aurora anda perdida en el bosque, con una pluralidad de textos en su cabeza, con una pluralidad de códigos que son infinitos, que algunos están perdidos, por lo menos de la conciencia. Y en esas conversaciones con Marcel, hace una relectura, y como dice Barthes, se relee, sobre todo, cuando uno termina de leer un texto y lo vuelve a leer, pero si se relee, en general, el texto es para obtener, como bajo el efecto de una droga, la del reconocimiento, la diferencia. No el texto verdadero. El que relee no quiere el texto verdadero. El que relee quiere un texto plural, el mismo pero nuevo. El resultado de la relectura en cuadros color de tiempo es un experimento para alumbrar un camino, pero uno de tantos. Con una capacidad de análisis y síntesis poco usual, Luz Aurora nos invita a llevar a cabo nuestro propio viaje y nos muestra varias rutas para acceder al bosque. Solo citaré 3 ejemplos para dar una probadita, como ella misma dice, para que nos hable de ella. La poética de la intermitencia, las 5 estaciones y la arquitectura del tiempo. Cito y después yo te pregunto. Lo que subyace a La Recherche es lo que yo querría llamar una poética de la intermitencia. Temas, vivencias, momentos privilegiados, personajes y lugares regresan una y otra vez para ser mirados desde otros ángulos, para ser reinterpretados y resignificados. Una poética de la intermitencia que hace de la trama de esta vasta obra una composición casi musical,
en la que todos los temas se enuncian, otros se interpolan, luego se desarrollan. Todos ellos sujetos a innumerables reprises. Esta poética de la intermitencia se percibe claramente en las experiencias de éxtasis. ¿Podrías hablarnos de la poética de la intermitencia? Bien, una de las experiencias de lectura más comunes que tenemos todos es que supuestamente estamos frente a una novela. En busca del tiempo perdido se anuncia como una novela, pero comenzamos a leerla y no hay tal, no hay una trama, no hay una propuesta de conflicto, ni un desarrollo que vaya llevando a nudos que vayan resolviendo partes del conflicto, ni desde luego un clímax. No hay en ese sentido a lo que estábamos acostumbrados desde la novela realista, que es una trama de corte aristotélico, ¿sí? No hay trama en Proust. Sin embargo, tampoco es un texto escrito a como cayó, es decir, no es pura asociación libre, sin ningún método, sin ninguna elaboración estética, no, para nada. La trama de En busca del tiempo perdido depende de este principio de intermitencias, donde ciertos temas, por ejemplo, íbamos a tener una cena con Monsieur de Norpois, y para eso François iba al mercado para comprar todos los ingredientes para hacer la cena. Entonces uno se espera que va a venir la narración de la cena, pero no, viene otra cosa, viene una escena donde se narra que el muchachito va por fin a ver a una actriz que ha estado esperando ver desde hace años, y entonces la cena ¿dónde quedó? Bueno, hay que esperar a que se acabe la secuencia del teatro para que entonces venga la cena, de tal manera que los temas constantemente en este libro se anuncian, se difieren, ¿sí? La poética de la intermitencia está muy ligada a la poética de diferición, se difieren estos temas, no se elaboran de manera continua, sino que siempre están interrumpidos con otras interpolaciones venidos de otros lugares, de tal manera que en vez de tener una trama aristotélica, tenemos una trama que yo he querido ver como una trama musical, donde el tema se enuncia, pero no se desarrolla todavía, porque viene otro que también se introduce, que se elabora durante un tiempo y luego regresa a ese otro tema que se había prometido. Entonces, En busca del tiempo perdido podría yo calificarla como una trama llena de intermitencias que nos hace sentir hasta qué punto es una obra del tiempo, en el tiempo, que se va desarrollando de manera fragmentaria, intermitente, donde las cosas vuelven, como dice el propio Proust, las cosas como en la vida regresan las mismas y sin embargo diferentes. Muchas gracias. Sobre las 5 estaciones que... Sobre las cinco estaciones que no son estaciones de primavera, verano, no sobra una, sino son 5 estaciones que ella propone. Cito: toda vertiente de la recherche también se lee como un verdadero peregrinaje hacia la revelación del sentido de la vida. Una vez cumplidas una serie de condiciones que ahora podemos analizar, cito, se inicia en el personaje espiritual un peregrinaje que he dividido arbitrariamente y por puro gusto analítico en 5 estaciones, 3 de las cuales se cumplen en la experiencia de la Magdalena, que es una experiencia que a lo mejor alguien ha escuchado, mientras que las últimas 2 habrán de coronar el proceso del tiempo recobrado. Una vez que nos dices esto, ¿cómo se te iluminaron en 33 años o 40 las estaciones? Porque las estaciones nunca estuvieron. O sea, Marcel, le pasan cosas, se encuentra la Magdalena, y quién sabe qué, y luego tú dices que hay 5 estaciones, que sí, la verdad sí las puede uno encontrar. Pero antes de que nos contestes, quiero
nada más apuntar que las vivencias de éxtasis tienen 3 condiciones de posibilidad: encuentro fortuito, ruptura de la costumbre, estado de ánimo del peregrino. Eso también es un análisis que retoma Luz Aurora, o sea que por más que no sigue la línea recta, parece que sí da frutos estar perdida en el bosque. Entonces, ¿cómo llegaste a esas 5 estaciones que nos ayudan a leer este libro? Bueno, a estas 5 estaciones llegué de la mano de Proust, porque si algo está en la memoria de los lectores que nunca han leído a Proust, bueno, como Oscar Wilde decía, que es un clásico es aquel a quien nadie lee, pero que de todo el mundo habla de él. Entonces, Marcel Proust es la experiencia de la Magdalena. Aunque nadie haya leído a Proust, uno sabe que tiene que ver con la Magdalena. Entonces, esa experiencia se nos convierte en un paradigma de una serie de experiencias similares a lo largo de toda la obra, otra vez sobre el principio de intermitencia, porque no se dan todas al mismo tiempo, sino se van dando en el tiempo, ¿sí? Y en efecto, estas experiencias tienen todas los mismos condiciones de experimentación, por así decirlo. O sea, es estar en un estado perfectamente desprevenido, cuando uno ya no espera nada, uno ha buscado uno ha tocado a todas las puertas, ninguna contesta, y cuando ya sobreviene el desánimo, cuando uno se rinde, entonces se abre una puerta, esa a la que no había uno tocado y que de pronto se abre. Entonces esa es una de las condiciones, ese estar desprevenido, ese estar ya sin esperar nada, sin meter mano negra en la experiencia, por así decirlo, y estar en condiciones poco habituales. Esas son como las 3 condiciones para que se den esta serie de experiencias, ¿sí?, que todas tienen las mismas etapas, exactamente las mismas etapas, y que sin embargo desembocan en cosas diferentes. En algunos casos, como en la proverbial Magdalena, desembocan en la recuperación del pasado, pero en otros casos no, desembocan, como las Torres de Martinville, en la creación de nuevas ideas, de un nuevo texto. En otras desembocan en ideas nuevas, y en otras desembocan en el fracaso. Pero entonces es muy interesante que si uno mira todas estas experiencias juntas, se da una cuenta no solo del patrón de intermitencia que las reúne, sino además de cómo están estructuradas de acuerdo con 5 momentos. Esos, claro, fueron cosecha mía. La metáfora del peregrinaje y del camino a Santiago está dada pues por una conjunción feliz entre Marcel Proust y yo, ¿sí? Él propone la Magdalena. Bueno, la Magdalena justamente tiene la forma de las vieiras, de las conchas de Santiago, que nos dan ese camino hacia Santiago. Y en efecto, este peregrinaje espiritual es hacia encontrar el sentido de la vida, la revelación final, y que curiosamente en la experiencia de la Magdalena cumple 3 etapas, ¿sí? La primera etapa es el éxtasis perfectamente inefable. De pronto, sin esperarlo, en el momento en que menos se lo espera, viene este éxtasis, esta felicidad absoluta que nada lo explica, que no está justificado necesariamente en lo que la provoca, por ejemplo, la Magdalena, ¿sí?, pero que es una experiencia de éxtasis. Esta la siento que es como la primera estación, la experiencia inefable del éxtasis, que ya linda con lo místico, no es muy diferente de una Santa Teresa o de un San Juan de la Cruz. Es una experiencia verdaderamente mística y por lo tanto inefable. Pero luego viene la angustia de la razón, este constatar que ese éxtasis, esa felicidad absoluta se va,
se va, no se puede recuperar. Por más que siga comiendo otros trozos de magdalena, la experiencia como tal no regresa. Entonces hay una necesidad de parte de la razón de esclarecer, y la palabra es importantísima. La experiencia como tal es quizá la noche, o sea, la oscuridad, la profundidad del ser que experimenta este éxtasis. Pero de pronto la razón quiere echar luz sobre esta experiencia, quiere darle una forma, quiere darle un sentido, quiere algo que la fije. Y entonces esta segunda etapa es una etapa bastante dolorosa, y quizá el paradigma de todo esto es la experiencia de la Magdalena. Ahí está todo. Este esfuerzo por recuperar ese momento privilegiado, y no se puede. Y parece que algo se eleva y algo está desanclándose y luego regresa, y no se puede. Y entonces trata de comer más magdalena, no sirve. Entonces decide que no, allá afuera no, el camino no está allá afuera, el camino está allá adentro. Y decide crear un facsímil de la experiencia para tratar de volver a capturar esa experiencia, y sube, no sube, fracaso. Es muy frustrante esta segunda estación del Via Crucis, por eso lo he llamado el Via Crucis hermenéutico, porque es verdaderamente una ansiedad y una sensación de fracaso, de frustración, de ahí está, pero no puedo, ahí está, pero no puedo. Y de pronto, de la nada, ahí está la recuperación de aquellos momentos en que su tía Leonie le ofrecía el té de tila con las magdalenas, y que lo regresa a toda esa experiencia de niño en Combray, donde vuelve a ver las casas como eran, las gentes como eran, es decir, la recuperación sensible del pasado. Pero hay un momento en la experiencia de la Magdalena que el mismo Proust dice que por qué esto le generaba un placer tan grande, no lo sabría sino hasta mucho más tarde. Un paréntesis portentoso que se abre y se va hasta el 7º volumen. Ahí es donde se dan esas últimas 2 etapas, el averiguar por qué, o sea, sí, ya regresó de manera sensible aquel tiempo, ahí está, pero ¿por qué le da tanta felicidad? ¿Por qué esa recuperación le da tanta felicidad? Y es en el tiempo recobrado donde percibe esa repetición con una diferencia. Cuando regresa también otros momentos, Balbec, el momento anterior, es casi como una ametralladora de experiencias de éxtasis en el tiempo recobrado, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y de pronto se da cuenta de que ahí está, es la experiencia de la esencia misma de las cosas, de la esencia misma de la experiencia, porque, como él lo dice, Balbec, cuando estuve ahí, no me dio este grado de felicidad por la opacidad de las cosas, por los defectos de la percepción, por los defectos del estado de ánimo, pero en el momento en que recupera Balbec allá en el tiempo recobrado, la recupera con esta diferencia, como él mismo dice, ideal sin ser abstracta, ¿sí? Real sin ser presente. De pronto tiene esto que para Proust es el éxtasis, la posibilidad de tener los dos contrarios en una sola experiencia, la ausencia y la presencia. El recuperar el pasado, pero recuperarlo no nada más de manera imaginada, no nada más en imagen de manera abstracta, sino con la materialidad de la sensación idéntica que provoca esta recuperación. Entonces, claro, esa es la 4ª estación, el momento del descubrimiento de
de la esencia, del sentido de la vida en estas experiencias que se han multiplicado a lo largo de toda la obra. Y claro, la quinta estación es ¿y cómo se fija esto? ¿Sí? Porque ahora que ya lo sé, ¿qué hago? Y la única manera para Proust de fijar este éxtasis, esta experiencia, este sentido de la vida, es encontrando lo que él llama el equivalente espiritual. Y el equivalente espiritual para él es una metáfora, es la obra de arte. Solo por la obra de arte es posible fijar esa experiencia que estrictamente hablando es inefable. Entonces, de la mano de Proust, me saqué de la manga esta gran metáfora del Camino de Santiago, y en efecto es un peregrinaje que tiene sus primeras 3 estaciones en el primer volumen y las 2 últimas estaciones en el último volumen. Entonces se cierra, por así decirlo, el arco completo del éxtasis y el sentido de la vida. Wow, Proust. Me voy a saltar. ¿Para qué pregunta eso? Sino, a mí me gustaría, hablando de las estaciones y de lo inefable y el éxtasis, la experiencia del dolor. La experiencia del dolor que entra en cuando Swann escucha algo, una sonata. Entonces, bueno, para llegar a ese punto, voy a ir al último de la presentación, que se llama Keats, Deleuze y Luz Aurora. Bueno, entonces, es que Keats, que fue un gran poeta, el 22 de diciembre de 1817, escribió una carta a sus hermanos que se llamaban Jorge y Tomás. Bueno, entonces, él estaba pensando en qué hacía un hombre, un man of achievement, pero ya acordamos que éxito no va a ser la palabra que va a ser achievement. La palabra, porque éxito ya está muy manoseado, es muy feo y es horrible. Bueno, pero achievement sería logro, hazaña, cúspide. Entonces Keats dice que se pone a pensar cómo alguien llega a este man of achievement. Y nos dice, por ejemplo, Shakespeare poseía lo que para él era una capacidad que se llama negative capability, o sea, la capacidad negativa, pero es así, la traducción aproximada sería: cuando un hombre es capaz de permanecer en incertidumbres, misterios y dudas, sin una búsqueda quisquillosa en pos de hechos y razones. Pensando en nuestro amigo Descartes, pues no íbamos a salir del bosque si permanecemos en la incertidumbre, pero es una gran capacidad, y es una capacidad que, teniendo en cuenta la conversación de Luz Aurora con Marcel y su cita, la visita de Luz Aurora a Deleuze, nos va a meter en problemas, pero seamos fuertes, seamos audaces y vamos a ver. Ya Luz Aurora mencionó sobre la esencia. Es un problema que no está bien escuchado en la época actual, en donde no se habla de esencia, no se habla de idealismo y no se habla de neoplatonismo, y no queremos saber nada que no sea materialismo, quién sabe, histórico o algo así. Sin embargo, ella se mete en esto, y junto con Marcel, voy a hacer una cita y luego ya tú nos vas a decir. Bueno, Deleuze lo que nos dice es que nos quiere convencer de que hay una complicación. La complicación es la vida, y la vida está hecha por 2 movimientos correlativos: implicación y explicación. La explicación es siempre una autoexplicación, un desarrollo, un despliegue, y la implicación es el uno que está en ese despliegue. O sea, también eso está prohibido. Hablar de lo múltiple como experiencia del uno, y de el uno con mayúscula, que entra en todas las formas de materialidad, está prohibido. Y sin embargo, pues lo tenemos que tratar, porque así dice Deleuze, que es un gran filósofo, y así está planteado en Proust. Entonces, tratándolo con la máxima sensibilidad y, no sé, ligereza a la vez, porque los contrarios siempre se juntan,
vamos a ver lo que nos dice Luz Aurora, en lo que ya mencionaste. En la alegría del reconocimiento, tan afín a aquello que Proust llama la alegría de lo real recobrado, no se trata de una mera repetición ni del reconocimiento de lo mismo, sino de un reconocimiento y algo más. Ese algo más es la esencia que se extrae de la repetición como diferencia, la misma y otra, como vuelven las cosas en la vida, a decir de Proust. Ese algo más es la conclusión de los tiempos, la reunión de los opuestos en una suprema complicación, la suprema complicación de los neoplatónicos de la que habla Deleuze. Entonces, cita Luz Aurora también a Deleuze, diciéndonos que cada sujeto expresa el mundo desde un cierto punto de vista, que es la diferencia interna absoluta. El mundo se expresa como la esencia, no del sujeto, sino del ser, de la región del ser que se revela en el sujeto. Es la cualidad última en el corazón del sujeto. Yo considero que hay una primera consecuencia a este decir, que un sujeto en dos tiempos es como si fueran dos sujetos, y ahí hay una diferencia entre el sujeto y el sí mismo, es el sí mismo, pero ve lo mismo desde dos puntos temporales distintos. Y la segunda es el problema que nos está terminando luego, que es la esencia. Eso es la esencia. La esencia es lo irrepetible del sujeto y sí apela a un ser con S mayúscula según Deleuze, pero Luz Aurora nos va a decir todo esto de lo recobrado, la esencia. Es cierto que el tema de la esencia ya está un poco fuera de moda, pero pues eso no quiere decir que no sea y que no se reduzca a una mera estancia. Porque una cosa es la esencia y otra cosa es la estancia, y eso, ese chiste solo se puede hacer en español, lo cual me encanta. Y para Proust justamente la esencia es eso, y por eso se repiten tanto las experiencias de éxtasis y de memoria involuntaria, aunque ya dijimos que lo fascinante aquí es que si bien el paradigma que es la Magdalena desemboca en una recuperación del tiempo pasado, todas las otras experiencias que son iguales, como él dice, ¿no?, las mismas, pero otras, como regresan las cosas en la vida. Y en esa otredad, en esa diferencia dentro de la repetición, es donde se encuentra la esencia. Es lo mismo y sin embargo es otro. Entonces hay un sustrato, una suerte de coeficiente bajo todas estas experiencias idénticas pero diferentes. En esa identidad pero diferencia es donde Proust encuentra la esencia. A lo que me refería hace un momento, que él pone como ejemplo de la recuperación de Balbec, que sin embargo cuando estuvo ahí no tuvo esta capacidad de felicidad, de provocar la felicidad que le provoca resucitar a Balbec por medio de una servilleta, por medio de una sensación idéntica. Es ahí donde está la esencia, en esa diferencia sutil que se convierte para Proust en la esencia de lo real recuperado. Pero además está esa esencia en ese motivo tan caro a Proust. Yo creo que es la obsesión por excelencia de este autor, de darnos experiencias en las que por un momento los contrarios se funden en uno solo, la posibilidad de experimentar lo contrario como unidad. Y ahí también está la esencia. Es decir, cuando vemos estas maravillosas descripciones del salón de Madame Swann en invierno, en el que hay flores blancas como la nieve,
en la que tiene unos manguillos de armiño como la nieve, y que de alguna manera la descripción está propuesta como haber llevado el exterior al interior y fundirlo y confundirlo ahí, de la misma manera en que Swann encuentra el crepúsculo que acaba de dejar fuera del salón de Odette, cuando entra al salón de Odette y ve los crisantemos, de pronto ahí se fundió el adentro con el afuera. Constantemente hay una descripción maravillosa de los nenúfares por el camino de Guermantes, por el camino de Swann, ¿sí? Una descripción de los nenúfares que desde luego es una éfrasis virtual de un cuadro de Monet, que uno incluso puede decir es este cuadro, ¿sí? Cuando él propone que sobre el río están plantados, pero todos los términos de la descripción son celestes, ¿sí? Los nenúfares están plantados en chinampinas celestes porque se están reflejando en el agua, de tal manera que ya no hay arriba, ya no hay abajo, arriba y abajo quedan fundidos y confundidos. De la misma manera que esta descripción también gozosa, casi extática, de unas garrafas que unos niños meten en el río Vivón y que de pronto le dan al contemplador esta experiencia sublime de la fusión de los contrarios, porque de pronto ve en la jarra, ¿sí?, de vidrio la fluidez del agua, y en el agua la dureza del cristal, y en aquello que es contenido se convierte en continente, lo que es continente se convierte en contenido, y ahí está la fusión de los contrarios en estos momentos gozosos que se multiplican a lo largo de todo En busca del tiempo perdido, de una manera tan obsesiva que yo los llamaría la firma, ¿sí?, del espíritu de Proust, de la búsqueda del sentido mismo de la vida, la esencia del ser. Y la esencia está en la posibilidad de vivir la contradicción como unidad, ¿sí? Y en esos momentos gozosos, que son muchos, está la esencia misma de lo que es el sentido de la vida. No en vano llevo esta conversación con Marcel Proust desde hace 40 años, exactamente. Este año se cumple la revelación de mi vida, que fue Marcel Proust. Mi vida es AP y DP, antes de Proust y después de Proust. Y eso ocurrió en 1979. Desde entonces no he dejado de hablar, escribir sobre Proust. Incluso he dicho muchas veces que yo me dedico a la prostitución. Y felizmente, después de tantos años, tantos seminarios, tantas conferencias, son muchas ya son huestes, ¿sí?, las huestes de los prostituidos por mí. Creo que había una pregunta. Sí. Sí, no, es que me quedé ahorita pensando que parecería que este tipo de revelaciones o de experiencias son como intelectuales, pero creo que también es muy importante pensar que son físicas, que de alguna manera involucran al cuerpo, porque pues es una sensación, no es nada más una idea, sino es una sensación que invade el cuerpo, ¿no? Y que a lo mejor no lo dice tal cual, pero ahí está, ¿no? Queda como sugerido todo el tiempo. Pero además sí lo dice y lo dice en este maravilloso ensayo que es Todo el tiempo recobrado, que es más ensayo que novela, entonces, la vida le propone al escritor material para su obra de arte en la experiencia, y que a diferencia de la ciencia, para el gran artista primero está la experiencia
y luego está la razón para esclarecerlo. Entonces, a diferencia de la ciencia donde primero se propone una hipótesis y luego se va uno a comprobarlo, ¿sí? Aquí al revés, ¿sí? Entonces, por eso las estaciones, en las estaciones de este peregrinaje, la primera estación es una estación puramente vivencial, física, porque la experiencia de éxtasis está provocada por una sensación. Entonces es perfectamente, la primera estación es perfectamente sensorial. Es gracias a la coincidencia de sensaciones, o sea, en la parte sensorial hay una perfecta coincidencia entre el aquí y ahora y el pasado que habrá de surgir de esa coincidencia. Pero es gracias a la materialidad, a la sensorialidad de la experiencia, que sobreviene este estado de absoluto éxtasis. Y no hay manera de entender nada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, por eso la primera etapa es puramente sensorial, puramente experiencial y estrictamente hablando inefable. No hay manera de decir esa experiencia. Es la segunda etapa donde ya entra la razón, donde ya entra la búsqueda del esclarecimiento. Muchas veces se ha tachado a Proust de irracionalista. Para nada. En efecto, pone como condición privilegiada la dimensión irracional, transracional o prerracional, como les quieran llamar, de la experiencia. Pero para él eso no es suficiente. Hay que pasar a la segunda etapa, y la segunda etapa es un esclarecimiento perfectamente racional y además doloroso, ¿sí? Y regresando a este tema del dolor, yo creo que es muy importante, porque ese tema que se quedó un poco volando de lo de Keats, ¿sí? Para Proust el dolor es fundamental porque es aquello que sacude las aguas estancadas del alma. En ese sentido, uno podría pensar Proust con Keats, pero también con Spinoza, ¿no? El valor que tiene, porque claro, uno piensa en las experiencias de bienaventuranza, digo, perdón que suene un poco católico el asunto, pero estrictamente es eso, es una experiencia de bienaventuranza, bliss, bonheur, ¿no? No nada más son experiencias de felicidad, también incluyen las del dolor, porque justamente lo que puede resucitar es un momento de profundo dolor que había sido totalmente olvidado. Y a lo largo de Busca del Tiempo Perdido hay dos de estas experiencias. Swann, que de pronto, sin esperarlo, cae bajo la sensación de la melodía de la sonata de Vinteuil, y como no está preparado, como no se lo espera, le regresa a toda aquella época cuando Odette lo quería, y el dolor es inmenso. Y lo mismo ocurre con la segunda vez que está el narrador en Malbec, que regresa la abuela con toda la fuerza de su amor a desabrocharle los zapatos. En ese momento es cuando el verdadero duelo por la muerte de la abuela ocurre, ¿sí? Entonces, la resurrección del pasado no necesariamente desemboca en felicidad, también puede desembocar en dolor, ¿no? Sí. ¿Alguien más quisiera preguntar? Más que preguntar. Aurora, más que preguntar, yo quisiera felicitarte por esta obra, que me ha dado una segunda lectura después de haber leído a Proust durante un año. Me permitiste enfatizar, descartar, encontrar cosas que no necesariamente había tomado yo conciencia en la lectura de Proust. Te agradezco muchísimo. Es un libro que se ve que tienes 40 años platicando con este señor. Yo apenas tengo un par de años. Sigo conversando con él de alguna manera a través de tu espejo,
que ha sido una obra fundamental y muy completa. Te felicito y te agradezco. Pues celebro de todo corazón que mi obra tenga esa resonancia, ese impacto en los lectores. Lo celebro muchísimo, porque es cierto, esta es la obra de mi vida, es lo mejor que he escrito toda mi vida. Sí, sí. Bueno, para cerrar, son 2 puntos, nada más es rapidísimo, 3 minutos. 3 minutos de un video, pero eso es al final, y 2 minutos que voy a hablar. Yo para cerrar quiero volver sobre el libro de Alberca García, de Isabel Zapata, sobre cómo cuando Freud nos dice el programa que nos impone el principio del placer, que es el de ser felices, es irrealizable, y su madre escribe la nota al margen, queda la belleza. Hay varias cosas aquí. Una es que me parece que Proust termina su libro, que no lo termino porque sin terminar y no lo puedo terminar, con una nota al margen. Es muy curioso, es una cita que nos enseña Brownstein por ahí, me parece. Eso es algo a revisar. Otra cosa que me parece muy importante es cuando Proust escribe contra Saint-Beuve, que fue un ensayo previo a que empezara a escribir la novela. Lo escribe como un diálogo con su madre muerta, y lo que nos propone Isabel Zapata es también un diálogo con una madre muerta, pero con la cual puedes hablar porque están sus notas al margen y porque así vence a la muerte. Entonces ahora yo quisiera proponer que pues sí, nos queda la belleza, nos queda Proust, nos queda Luis Aurora Pimentel. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Yo solo quiero añadir una última cuestión aquí, ¿sí? A todas las virtudes que meten a la doctora Paniagua, hay que agregar la maestría en guionismo que hizo, y estos videos son suyos, son de su hechura. Entonces, gracias Reina, felicidades. Pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándome hoy.